Buenas noches con todos. Continuando con el Diplomado de Gestión Ambiental Ocupacional, nos toca uno de los módulos, quien sabe que tienen ustedes mayor adherencia es con el módulo de salud ocupacional, ¿no? Sabemos que es importante en todos aspectos, nuevo en el Perú, ya en el Perú es un poco nuevo, pero ya tiene mucho tiempo atrás. Entonces, en este módulo está a cargo del doctor Renato Vargas, ¿no? Segarra, que es médico especialista en medicina ocupacional y del medio ambiente, asimismo secretario nacional de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional, ICOT, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en la maestría de medicina ocupacional y del medio ambiente. Cuenta con 12 años de experiencia en gestión de seguridad y salud ocupacional. Asimismo es magíster en salud ocupacional y ambiental. Entonces, como ustedes saben, cuando vienen profesores, docentes, tienen que venir personas, profesores que tengan calidad y que tengan experiencia en la materia, ¿no? Estamos haciendo, prácticamente hemos hecho una alianza estratégica con ICOT, con SOPESO, ¿no? Y SOMOMA también, para poder trabajar, ¿no? Y unirnos en un objetivo común que es la salud ocupacional. El día de hoy es algo importante. Recuerden que cuando comenzamos lo que es el diplomado, la parte ambiental, ética ambiental, que es importante la ética. En este aspecto también el doctor es especialista en ética, es toxicólogo, y nos va a tocar el tema que es la parte de la ética ocupacional. Tenemos que saber lo que es la ética para poder pues trabajar adecuadamente en este maravilloso mundo de la salud ocupacional. Entonces, dejo con ustedes al doctor Renato Vargas Segarra para la exposición correspondiente, doctor. Muchas gracias, doctor. En primer lugar, quería agradecer a la organización por invitarme. Les traigo también el saludo de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional, ICO o AICO, como lo suelen llamar en algunos círculos. Nuestro trabajo como Comisión Internacional de Salud Ocupacional es agrupar y desarrollar a los profesionales que quieren dedicarse a la salud ocupacional a través de una formación seria y científica. ICO agrupa no solo a médicos, sino también a todos los profesionales de la salud ocupacional. En esta oportunidad, con la deferencia del doctor Polo, vamos a presentarles a ustedes lo que ha sido, digamos, el baluarte o la vanguardia de esta organización científica, que es la más antigua del mundo en salud ocupacional, fundada en 1908. Trabajamos muy cercanamente con la OIT y con la Organización Mundial de la Salud. Nosotros hemos hecho un código de ética que ha sido base o pilar para la normativa legal, por ejemplo, de países como Argentina en nuestra región e Italia. Quiero conversar un poco con ustedes sobre lo que es un poco ética, ¿no? Sabemos que se refiere siempre a un conjunto de normas que van a regir nuestra conducta, ¿no?, en la vida, pero también forma parte de la filosofía que habla del hacer el bien y el fundamento de hacer el bien a través del uso y ejecución de valores, ¿no? Como conceptos, ¿no?, ética médica tiene que ver mucho con qué es lo que se espera de una persona en una valoración de un actuar correcto o incorrecto, evaluando siempre las consecuencias de nuestros actos y siempre regidos en la medicina y en el ejercicio de la salud ocupacional por principios de beneficencia, autonomía, justicia y nunca maleficencia. La Comisión Internacional de Salud Ocupacional fue fundada en 1906 en Milán, Italia, ¿no? Y como les mencionaba, tiene como fin el apoyar el progreso científico y el conocimiento y el desarrollo de los profesionales que se dedican a la salud ocupacional y, por qué no, también a la seguridad. Esta es una institución reconocida y que trabaja con la OIT y la Organización Mundial de la Salud, entre otras organizaciones. Nuestra principal actividad es la realización de congresos científicos mundiales, donde profesionales de todo el mundo, de Europa, Norteamérica, de todos los continentes, se reúnen cada 3 años para compartir y hacer un evento científico
donde se discuten las tendencias y los nuevos retos que implica la salud ocupacional para los profesionales. Nuestro último congreso fue realizado el año 2015 en Corea y el próximo será en Dublín, Irlanda. El siguiente será el 2021 en Australia. Debo mencionar que la región a nivel mundial que ha crecido más en Sudamérica ha sido Perú. Y en estos momentos Perú está agrupando y representando además a todos los países latinoamericanos. Nosotros somos 190 miembros, 67 miembros activos, digamos, miembros de algún comité científico, ¿no? Tenemos 37 comités científicos. El trabajo aquí se dedica básicamente a hacer investigación y a producir. Tenemos 37 comités científicos y tenemos algunas prioridades. ICO asesora a los países en desarrollo, inicialmente a las personas que están en el gobierno, para que entiendan la prioridad y la importancia de la gestión de la seguridad y la salud ocupacional como una vía de desarrollo, porque estamos principalmente comprometidos con los trabajadores y con la protección y la mejora de sus condiciones. Hemos tenido idas y venidas, hemos tenido muchos retos cuando se ha visto que tenemos que trabajar en un código que agrupe a todos los profesionales. Hay muchos, muchos puntos de vista al respecto de la salud ocupacional, el punto de vista del empleador, el punto de vista de los empleados y sus sindicatos, el punto de vista de las autoridades y los gobiernos, de las empresas privadas, del sector público, y es esto un reto constante, ¿no? Hemos tenido en los últimos años, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, debido a este convenio 121 que muchos países han firmado y que busca que se produzcan bienes y servicios con calidad y protección a los trabajadores. Esto ha generado un incremento en el número de los profesionales de la seguridad y la salud laboral, como resultado de este cumplimiento, ¿no?, a este compromiso de generar servicios de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como se darán cuenta, la seguridad y la salud en el trabajo no solamente es un menester de médicos, sino también de otros profesionales, enfermeros, psicólogos, ingenieros, higienistas. Por ello, el enfoque multidisciplinario. Cuando nosotros hablamos de ética, lo primero que tenemos que tener claro es, yo quisiera saber si aquí algunos están ya involucrados en gestión de salud ocupacional. De repente levanten la mano. ¿Alguien está trabajando ya en gestión de salud ocupacional? ¿No? Bien, nosotros los médicos y particularmente todos los profesionales de salud ocupacional, ¿para qué estamos trabajando? ¿Para qué trabajamos en salud ocupacional? ¿A quién? Exactamente. Dentro de la protección de los trabajadores, y esto es un punto muy importante, doctora, el que cita, porque en este momento, con este boom de los servicios de salud ocupacional, se está perdiendo ese enfoque. Por eso nuestra preocupación como ICO, de que se recupere el enfoque. Nosotros trabajamos precisamente para proteger a los trabajadores, digamos, principalmente su capacidad para el trabajo. Sin embargo, vamos a ver cómo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta exposición. Existen prácticas que están lindando con faltas a la ética. Por ejemplo, el observar a un trabajador por un nivel de colesterol de 250, nada más, es una falta a la ética, porque ahí no se está protegiendo la capacidad del trabajador. No entiendo qué es lo que se está protegiendo, quizá creo o quiero pensar algún tipo de reserva profesional o un miedo por temor a decidir en conjunto, pero la carrera de una persona no puede depender de sus niveles de colesterol o de ácido úrico o qué tanto mueve un hombro, ¿no? Depende de la profesión, depende de los riesgos, depende de las funciones. Pero nuestro trabajo y lo que nos agrupa aquí es proteger la capacidad del trabajador. En nuestras manos muchas veces está el futuro de una familia, porque hay un profesional o una persona que está aplicando para un trabajo y está pasando por un examen que no tiene otro fin que evaluar las capacidades funcionales de la persona para hacer su trabajo de manera segura para él y sus compañeros. En esa filosofía,
los niveles de colesterol no están. Sí, doctora. Lo que pasaría es que tendríamos más trabajo, tendríamos que controlar esos factores de riesgo para que la persona trabaje, pero no lo puedo condicionar por un nivel de colesterol aisladamente. Si yo valoro, tampoco. Y ahí podríamos, eso lo vamos a discutir después, pero el término restricción se reserva a cuando se le impide una tarea específica a un trabajador por una limitación física o funcional. Una restricción por un colesterol no existe. Eso es un reto más bien para el programa de riesgo cardiovascular de ese servicio de salud ocupacional. Pero yo soy el enemigo acérrimo de que a una persona, por más edad que tenga, se le observe por un colesterol solo. Si revisas bien tu Framingham, si tomas bien tus medidas correctivas, si lo pones en un programa al paciente, él no tiene por qué condicionar su carrera por un nivel de colesterol, ¿no? Ese es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo discriminar, sino ayudar y nuevamente proteger la capacidad del trabajador, ¿no? La carrera. Nuevamente, otro atentado, digamos, a la ética profesional, porque nadie puede predecir si yo tengo unas transaminasas elevadas, qué tipo de hepatopatía voy a desarrollar en el futuro y qué tiene que ver mi hepatopatía con mi trabajo. No, ninguna relación. Entonces, este es un país que todavía está empezando en salud ocupacional, pero en países que ya tienen más años en esto, como Inglaterra o Estados Unidos, está prohibido inclusive hacer las pruebas que no tengan que ver con el trabajo, ¿no? Entonces, a nadie que trabaje en una área, digamos, de manufactura, a ninguno le interesa cuál es su función hepática, porque nadie va a trabajar con esa función hepática, ¿no? A menos que trabaje quizá pues en manufactura de agentes citotóxicos, por ahí quizá podría preguntar o tomar algunas muestras como línea base, ¿no? Pero fuera de ello existe legislación muy fuerte en otros sitios para que las pruebas que se toman tengan que ver con el puesto de trabajo. Y si no, no se toman. Ahí el colesterol, las transaminasas, la GGTP no tienen nada que hacer, ¿no? Este código de ética internacional que tiene ICO es aplicable a profesionales y servicios de seguridad y salud en el trabajo o servicios de salud laboral. Este código fue desarrollado en el año 92, la primera edición, la segunda edición data del año 2002 y la última edición que está disponible en la red, en la web, para todos, en el año 2014. Vamos a ir comentando algunas de las partes más importantes que se refieren a cómo debe regirse nuestro ejercicio de la profesión respecto a la ética en salud ocupacional. En primer lugar, estamos llamados a promover y proteger la salud de los trabajadores. Y en segundo lugar, debemos resaltar que nuestro fin es adaptar el puesto de trabajo al trabajador, no al revés, ¿sí? No buscamos trabajadores de 1,80 m, buscamos hacer que las condiciones de trabajo sean adecuadas para nuestros trabajadores de 1,60 m en promedio, ¿no? El principio también de prevención de manera participativa, ¿no? Nosotros estamos llamados a prevenir todos los daños derivados del trabajo, llámense accidentes o enfermedades, ¿sí? Como a través de un diseño y selección adecuado de equipos de seguridad y salud, prácticas de trabajo, procedimientos de trabajo, métodos de trabajo seguros, adecuados, ¿no? Y haciendo participar a los trabajadores, pero también hacer un ejercicio y fomentar el aprendizaje basado en la experiencia de nuestros propios trabajadores. No podemos pretender cambiar una condición de trabajo sin conocer la muy buena información que ya tienen de experiencia los trabajadores. Ellos nos pueden enseñar mucho de prevención. Otro principio que nos rige es la protección contra la discriminación. Y ahí vuelvo
al tema de que nosotros debemos ayudar a los trabajadores a obtener y a mantener su empleo a pesar de sus deficiencias o discapacidades. El colesterol, las transaminasas, ni siquiera se aproximan a una deficiencia o una discapacidad. Son un mero resultado de un examen de laboratorio, ¿ya? Y miren, si acaso un trabajador tuviera realmente un problema que fuera una deficiencia o una discapacidad, estaríamos llamados a protegerle y a hacer adaptaciones en su puesto de trabajo para no caer en una discriminación. Lo que termina pasando en el ejercicio diario es, por ejemplo, que una persona postula un puesto y va con otra persona más al costado, que también postula el mismo puesto. Pasan el examen y hay uno que es más gordito y uno que es más flaquito. Hay uno que tiene más años y uno que tiene menos años. Hay uno que tiene un colesterol de 300 y el otro que tiene 160. Y al final, sin querer o queriendo, no lo sé, estamos terminando de discriminar a esos dos trabajadores porque a uno se le observa por el colesterol, al otro no. Entonces, como este va a demorar un poco más en levantar su, entre comillas, observación, que no tiene ningún fundamento científico o técnico ocupacional, la empresa está apurada, toma al que no tiene ninguna observación. Y ya incurrimos en una discriminación, ¿sí? Si alguien me puede dar un sustento de salud ocupacional, técnico, de cómo un trabajador va a ver afectada su función en el trabajo por su nivel de colesterol, hacemos selección por colesterol. Si no, debemos hacer más trabajo en gestión, en programas preventivos, pero no discriminar a nuestros trabajadores. Muy bien, los profesionales de la salud laboral no solamente somos los médicos, también están los enfermeros, los inspectores del trabajo, los higienistas, los psicólogos, los especialistas de ergonomía, de rehabilitación, en general, cualquier profesional que se dedique a la prevención de accidentes y enfermedades. Sí, doctor. No, nosotros en salud ocupacional vemos el trabajo de la persona. Uno, para opinar de la aptitud de un trabajador, tiene que conocer el puesto de trabajo. Por eso, en nuestra especialidad, tenemos que ir rotando por diferentes puestos de trabajo, ¿no? A mí me tomó 18 meses aprender solamente de algún sector, porque nos teníamos que pasar medio día, por ejemplo, con un trabajador, anotando qué es todo lo que hacía y qué se compone su trabajo. Entonces, si voy a decidir de repente por la aptitud de un aviador, ¿sí?, ahí sí el tema de riesgo cardiovascular alto o un trastorno que produce, por ejemplo, una enfermedad que produce un trastorno del sensorio de manera súbita, pueden ser una observación real que tiene que controlarse o quizá pueden condicionar una no aptitud. Pero no puedo decir que una condición metabólica o una condición de riesgo cardiovascular va a determinar la aptitud de todos los puestos de trabajo. Depende del puesto. Los perfiles no deben existir. Los perfiles son una forma de discriminación. Los perfiles son una forma de dar un poco de orden donde hay un montón de ignorancia en salud ocupacional. Si uno saca una tasa de exámenes médicos para un puesto de trabajo de obrero y ve que están observando al 60% de los postulantes, entonces ese perfil está mal y esa gestión de evaluación de la salud ocupacional está pésima, porque es una tasa que debe estar alrededor del 2-3% de observados y menos todavía de no aptos. Sin embargo, lo que vemos en la realidad actual es que se observan 30 a 50% de los postulantes, ¿no? Están observados. Los centros ya tienen un área de observados, ¿no?, donde está haciendo cola un montón de gente para que le levanten una observación por peso, por colesterol y una serie de cosas que no tienen nada que hacer con su trabajo, ¿no? Y eso lo que denota es que todavía hay retos por cubrir en lo que es la parte técnica de salud ocupacional, ¿no? No podemos opinar de la aptitud de un operador de máquina Banbury, por ejemplo, en la industria del caucho, si no sabemos qué es eso. Si no sabemos qué es un operador de Banbury,
Entonces no podemos darle el apto o no apto. ¿Cómo le vas a dar el apto? ¿Tú sabes qué es su trabajo? ¿A qué se expone? No lo sé. Entonces, para opinar sobre aptitud de un puesto de trabajo, en primer lugar, deberé conocerlo. Sí, doctor. Las Fuerzas Armadas, en este caso, tienen una normativa aparte, ¿sí? Se rigen por una normativa aparte. Particularmente desde el punto de vista técnico, para ciertos puestos de trabajo sí se necesita una agudeza visual perfecta, porque tú en un momento de combate, por ejemplo, no puedes tener un combatiente que pueda quedar discapacitado porque perdió sus correctores visuales, ¿no? Y ahí estás atentando contra la seguridad del propio soldado, porque si el soldado en combate pierde los lentes, luego pierde la vida, ¿sí? Entonces depende nuevamente de la profesión. Si es un piloto de un cazabombardero, su audición y su visión tendrán que estar perfectos. No podrá ser un epiléptico. Entonces, nuevamente, las patologías hay que encajarlas en el puesto de trabajo. Si eso representa un riesgo para la persona o sus colegas, ese es un problema con la aptitud, que hay que controlar, no descalificar a la persona inmediatamente, ¿no? No hay recetas para todos los puestos de trabajo. No podemos determinar que para ser médico necesitas mirar 20/20, porque yo puedo ser un topo, pero un perfecto médico, ¿no es cierto? No miro nada, pero soy un buen médico. Entonces, estos temas hay que tratarlos muy cuidadosamente porque estamos caminando en la cuerda floja entre la discriminación y la real protección del trabajador. Nuevamente, nuestra evaluación debe centrarse en evaluar si el trabajador va a poder hacer su trabajo, valga la redundancia, de manera segura para él y para sus colegas, sin deteriorar su salud, ¿sí? Ese es el fin de la evaluación. Y ahí el tema de agudeza visual, por ejemplo, sería relevante para un piloto de un avión comercial, para un chofer de un bus interprovincial, ¿no es cierto? Pero tal vez no tanto para un obrero, para un trabajador de construcción civil. Eso es irrelevante. Entonces, hay que poner una patología dentro del contexto del puesto de trabajo para ver si es relevante o no. Y si no lo es, no tenemos ningún derecho de hacer ni siquiera una observación a ese trabajador. Se le llama apto con recomendación en medicina ocupacional cuando alguien tiene un problema de salud que no tiene nada que hacer con su puesto de trabajo y tiene que abordarlos, es apto, eso es lo que se comunica a la empresa, y al paciente se le da una recomendación preventiva, ¿no? Participación conjunta en prevención. Aquí tenemos que trabajar para evitar enfermedades ocupacionales o profesionales, mejor dicho, técnicamente enfermedades relacionadas con el trabajo. Somos actores, el sector público, también el sector privado, los empleadores, los trabajadores y sus representantes, ¿no? Cuando hablamos de empleadores nos referimos tanto al gobierno, al sector público, como también al sector privado. Y cuando hablamos de trabajadores, esto engloba al trabajador freelance, que llama, al trabajador part-time, al trabajador que esté en planilla, al que no esté en planilla, todos ellos son trabajadores. Y cuando nos referimos a autoridad competente, pues nos referimos al Estado o a aquel organismo que tiene la capacidad de emitir regulaciones, ¿no? ¿Cuáles son, en general, nuestras responsabilidades o las responsabilidades? ¿Cuál es la visión ética? Cada empleador es responsable de la salud y la seguridad, obviamente, de sus trabajadores, y nosotros como profesionales tenemos un rol en la salud laboral y en la integración de los otros profesionales que están relacionados al trabajo, en la gestión y en la prevención de las enfermedades y los accidentes, ¿sí? Con esto hacemos un llamado a una visión ética de los profesionales de la salud laboral con un estándar de conducta y con valores compartidos. Nuevamente, un estándar de conducta que nos haga pensar de manera, digamos, colectiva, de que estamos haciendo una evaluación ocupacional para proteger a un trabajador, no para descalificarlo por algo que no sea normal, ¿no? Y el valor compartido, todos buscamos la beneficencia ¿de quién? Del trabajador. Es una persona que va a tener una carrera por delante. Y nosotros no tenemos ningún derecho de truncar esa carrera porque el paciente tiene una audiometría no normal
Y como no sé salud ocupacional, le digo no apto, ¿no? Cualquier audiometría no normal es no apto. Y eso es automáticamente una discriminación en masa, ¿no? Independencia. Nuestro criterio no puede venderse, no puede capitular. Nuestro criterio de protección no va a estar ofrecido al mejor postor. Digámoslo de otra forma, no podemos quedarnos callados si incluso nuestro empleador está permitiendo que una persona trabaje en pésimas condiciones y eso exponga la vida y la seguridad y la salud de una persona, ¿sí? Entonces, si yo veo que están haciendo un trabajo de perforación y en lugar de medidas de control no existe nada y esta persona está trabajando con un pañuelo mojado, yo no puedo quedarme callado aunque esté en la misma empresa y tengo que hacer lo que tengo que hacer como profesional de salud para proteger a esa persona y a ese grupo de personas, ¿sí? Sin embargo, en el día a día es difícil llevar eso adelante, ¿no? Hay muchos que tienen temor de perder su trabajo si es que van a hacer o decir algo que no le guste a su empleador. Éticamente estamos llamados a proteger no solo nuestro pellejo como profesionales de salud ocupacional, sino los trabajadores, ¿no? Un profesional de la salud ocupacional éticamente está llamado a conocer el lugar de trabajo. Nosotros tenemos que tener acceso a los puestos de trabajo a los cuales estamos opinando, ¿sí? Yo opino sobre los puestos de trabajo en la empresa en la que trabajo y tengo acceso en cualquier momento a un puesto de trabajo si quiero y debo, de hecho, hacer unas visitas periódicas a los puestos de trabajo y reviso y veo las condiciones si han cambiado, han mejorado, han empeorado y en esas condiciones de trabajo que yo voy a poner un trabajador. Entonces yo sé, por ejemplo, que si una persona tiene una hipoacusia inducida por ruido y lo voy a poner en unas condiciones de soldador donde tiene una exposición real y medida de 110 decibeles en 8 horas, yo sé que si lo pongo ahí va a empeorar. Entonces, ahí sí podría declarar a una persona, porque ya tiene una enfermedad relacionada con el trabajo, antes de ponerlo en un sitio para que empeore su salud, o trato de controlar ese puesto, o si la empresa no lo va a controlar, esa persona no podría ir a ese puesto de trabajo. Porque ahí ya no estoy discriminando, ahí estoy protegiendo al trabajador. Y la empresa es la que pierde, porque pierde una persona valiosa. Entonces tú tienes que estar detrás siempre de proteger la salud del trabajador. Salud del trabajador, salud del trabajador. Si tiene neumoconiosis y lo voy a poner y yo tengo que ponerlo en una minería informal, en socavón, sin medidas de control, no lo pongan pues. Tienen que cuidar a la persona. ¿No es cierto? Pero eso es complejo y tienes que tener el coraje de decirle, sentarte con el trabajador y decirle por qué no le das el apto. Eso es lo que hacemos. Usted señor, usted señorita, no es apta por esto. Usted tiene un problema de salud que en ese puesto va a empeorar. Ya es relacionado con el trabajo, usted ya tiene esta enfermedad profesional, usted va ahí y puede morir. Yo como médico tengo que informarle que no la voy a poner ahí, porque usted va a morir ahí. Entonces, ese es el coraje que tenemos que tener, si vamos a dar un no apto, tener la ética de decirle a la persona de frente por qué. Y un buen argumento, porque después vendrá la demanda si es que no tienes un buen argumento, ¿no? Sí. Desde luego, desde luego. Las empresas, digamos que son ya un poco, tienen un recorrido, una trayectoria en esto. Como empresa, yo trabajo para una empresa que es canadiense. Esta empresa tiene ya casi 100 años en el sistema de gestión que tiene, no la empresa, sino el país donde trabaja. Entonces, existe todo un mecanismo establecido cuando un trabajador no está de acuerdo con su opinión de aptitud, para que pueda reclamar, puede presentar otros criterios y se puede reevaluar, ¿no? Eso es totalmente derecho del trabajador. Él tiene derecho a preguntar y si no está de acuerdo, dejar constancia de que no está de acuerdo y traer información complementaria y nosotros lo revisamos, ¿sí? Entonces, vale que el trabajador no necesariamente va a compartir tu opinión y de hecho generalmente no lo hace cuando es negativa, ¿no? Si tú sabes explicar bien, si tú tienes un sustento técnico, médico, legal, entonces no vas a tener problemas. Pero si tú discriminas a alguien por un nivel de colesterol, nadie te va a defender, ¿no? Ni la ley, ni la parte técnica médica te van a defender, entonces vas a perder un juicio y vas a tener que responder a un trabajador al que le has truncado la carrera sin tener un sustento,
¿no? Ujú. CEPRIT, qué bueno. Es muy importante lo que mencionas. Hay un principio, y me estás hablando seguro de un sector privado o público, el caso que me estás diciendo. Privado. Porque es un poco, digamos, ilegal, debo decirlo claramente, porque cuando una persona tiene una limitación y está en un puesto de trabajo, y tú lo reubicas, no puedes reducirle el salario. No puedes. Eso es legal, ¿ah? Si tú estás haciendo eso, estás faltando a la ley. Incluso han visto recientemente un fallo, entre comillas, de acuerdo entre empleado y empleador de reducirle el salario y todo lo que ha generado. Es ilegal en el Perú reducirle el salario a una persona. Yo tengo un operador de un camión de carreo minero. Tiene una enfermedad que le impide manejar, ¿sí? Lo pongo en otro sitio reciclando basura y gana la misma plata que ganaba cuando era volquetero. No puedo bajarle el salario. Y de esos tenemos muchos ejemplos. Es ilegal reducirle el salario a un trabajador. Ojo, si es que es un trabajador formal, debería estar protegido. Pero lamentablemente, como estamos todavía en vías de adecuarnos al convenio 121, muchos trabajadores no están en planilla en nuestro país. Más de la mitad de los trabajadores no están en planilla o no tienen un seguro. ¿No es cierto? Entonces ahí es donde ocurren esos atropellos. Eso que usted cita es un atropello, ¿no? No puedo reducirle por una enfermedad no puedo reducirle el salario a un trabajador, ¿no? Más aún si lo estoy reubicando por protección, no. Sí. Es que estamos entrando un poco en el tema legal, pero también algo lo conozco. Pero nosotros recibimos un salario básico y unas remuneraciones adicionales como bono por guardias, por turno nocturno, etcétera, ¿no es cierto? Que es una parte fija y otra variable, ¿sí? Entonces, no te van a tocar el fijo, pero el variable sí es variable. Si no lo haces, se recorta, ¿no? Sí. Es que lo que pasa, y no quiero que nos salgamos mucho del tema porque el tema es ética acá, lo que pasa es que tu salario debería ser tu salario con un número de guardias estándar por mes. Y no ser tu salario, y que esa es una trampa que hacen las empresas, tu salario es uno bajito y lo que falta te lo doy como variable, como comisiones, como jugar, es una serie de arducias que hacen para tributar menos, para pagar menos, es toda una salida, ¿no? Sí, doctora. Ah, nuevamente, me voy a salir del tema de ética, pero me voy a meter al tema legal, que es una fuerte exigencia en medicina ocupacional, es la parte legal. El empleador, primera pregunta, doctora, ¿esa enfermedad era una enfermedad profesional o no? No, pero yo puedo envejecer y eso no tiene que ser específicamente. O sea, si yo digo que es una enfermedad relacionada con el trabajo, yo he comparado la tasa de prevalencia de esa enfermedad con la población en general y la del puesto de trabajo y es el doble, el triple. Entonces sí podría decir que podría ser por el puesto, podría ser, ¿no? ¿Es enfermedad relacionada con el trabajo o no? Fue declarada así como enfermedad relacionada con el trabajo. Entonces, si no es declarada, y ahí viene el tema, si yo no le digo al trabajador o no certifico, o no reporto que esta es una enfermedad profesional y el profesor y el trabajador se limita en su capacidad funcional por esa enfermedad,
El empleador tiene el marco legal bien claro. ¿La discapacidad del trabajador es por enfermedad profesional? ¿Sí o no? Sí, lo tengo que reubicar. No, lo evalúo, si lo puedo reubicar lo hago, si no puedo lo despido, así es. Así es. No hay obligación de mantener un trabajador que ya tiene una discapacidad y no es por una enfermedad o accidente de trabajo, no hay. ¿No? Entonces, esa es la primera pregunta. Por eso, a los trabajadores de mi empresa le digo, si ustedes tienen enfermedad por el trabajo, yo los voy a presentar con la aseguradora y con la empresa. Y van a recibir sus derechos. Pero si su enfermedad no es relacionada con el trabajo, les vamos a hacer todo el apoyo posible para que mejoren y controlen su enfermedad. Si no se puede y eso menoscaba su capacidad de trabajo, es discreción del empleador si lo reubica o no. ¿Ya? Ok. Todo esto que estamos hablando es justamente esto, ¿no? Promover y mantener el bienestar de los trabajadores, evitando daños, ¿no? Con un medio ambiente adaptado al trabajador y no al revés, ¿no? Trabajando y promoviendo para promover la salud de los trabajadores y su capacidad del trabajo, mejorando los puestos de trabajo y desarrollando las empresas o las organizaciones para que tengan culturas preventivas, ¿no? La práctica de nuestro juicio, nuestro criterio profesional, éticamente, debe estar regida por la ciencia. No podemos opinar de lo que no conocemos y no podemos opinar o tomar decisiones temerarias donde no hay evidencia científica detrás. Porque si no estaríamos faltando a la ética, pero también estaríamos causándole un daño al trabajador. Yo no puedo discriminar a una persona por su nivel de agudeza visual, más aún si yo no conozco el puesto de trabajo. Tampoco estoy obligado a discriminar a un trabajador, aunque la empresa empleadora me ponga sus, entre comillas, perfiles. ¿Sí? Porque el que va a firmar ese certificado de no aptitud no es la empresa, eres tú. Y al que van a denunciar no es a la empresa, eres a ti. ¿Sí? O sea, una vez en la maestría me dice un alumno, no, pero la empresa tal, justo la empresa donde yo trabajo, ha hecho una guía de aptitud y según la guía de aptitud tal trabajador es no apto. Sí, discúlpame, yo he escrito esa guía. Le digo, ¿me puedes explicar el caso? Sí. Una persona que tiene una agudeza visual de tanto, entonces no va a poder conducir y con seguridad, porque la ley dice 20/25 para este tipo de vehículo, entonces no apto. Oye, le digo, ¿y tú sabes cuánto tiempo conduce un supervisor de su tiempo de trabajo? La verdad que no. Menos del 10% de su tiempo. ¿Tú crees que le vas a truncar la carrera porque no puede manejar? La verdad. Y nosotros no ponemos ese criterio, es una decisión que toma el médico ahí, que no conoce el puesto de trabajo. Entonces, nuevamente, las decisiones que tomamos y firmamos, vamos a tener que responder a la ley por esa decisión. Siempre. Los criterios de aptitud no existen. Son principios, son guías y que dependen del grado de conocimiento que tiene el médico del puesto de trabajo. Si el médico no conoce el puesto de trabajo, puede sobredimensionar una patología de una persona y truncarle la carrera innecesariamente, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, bueno, al respecto, siempre los médicos que firman un certificado van a tener que responder por qué criterios técnicos usaron para tomar esa decisión. Pero siempre está el médico de la empresa, si es que es un médico especialista, que puede revocar ese criterio equivocado, ¿no? Y ese es el rol que nos toca a los médicos especialistas en medicina ocupacional, el corregir esos errores, ¿no? A veces a favor del trabajador, a veces a favor de la empresa. Puede ser para uno o para otro. Nuestro criterio debe ser independiente y técnico, ¿no? Eso ocurre bastante frecuente porque todavía los trabajadores no tienen un médico especialista asesorándolos, pero cuando haya, yo les aseguro que van a haber muchas demandas y muchas clínicas que van a tener que pagar mucho dinero por discriminar a la gente por cosas que no son relevantes.
médicos y clínicas proveedoras, porque yo de verdad estoy y soy enemigo acérrimo. Yo les digo a los médicos también en la maestría, si la aptitud de las personas se pudiera determinar por cuánto de hemoglobina tienen, cuánto de colesterol tienen, cuánto de fuerza muscular tienen, entonces eventualmente seríamos reemplazados por un robot o una computadora que simplemente haga esa ejecución de algoritmos. Sin embargo, el ejercicio de la medicina es mucho más complejo. Un médico valora una capacidad funcional, la compatibiliza con el puesto de trabajo y toma una decisión basada en evidencias o en el conocimiento objetivo que tiene el puesto de trabajo. Si no conozco el puesto de trabajo y menos sé de medicina basada en evidencias en salud ocupacional, ¿cómo puedo decidir sobre ese puesto de trabajo? Estoy tirando una moneda. Y el rato que yo diga no, me expongo a una demanda, porque no estoy opinando con conocimiento, estoy opinando con un total desconocimiento, ¿no? Entonces, estamos llamados siempre a opinar, dar una opinión relevante y basada en conocimiento, completa desde el punto de vista técnico, científico, ético y técnico, y que sea apropiado, ¿no? Salud laboral, ¿no? No se limita solamente a hacer evaluaciones y a proveer servicios, sino también a atender la salud del trabajador y su capacidad de trabajar, proteger al trabajador, mantenerlo, trabajando y promoverlo para que crezca, ¿no? Y eso va más allá de solamente hacer exámenes médicos, incluye también el hacer una atención, una intervención preventiva, promover, educar a los trabajadores para que se cuiden, ¿no? Dar servicios asistenciales, que es una pequeña parte, rehabilitar y también hacer recuperación y reinserción, reubicación laboral, ¿no? El propósito de nuestro trabajo éticamente es la protección del individuo y la protección del colectivo, y eso también se refiere a la protección del medio ambiente. Una de las cunas de la medicina ocupacional fue Sauder, y Sauder por mucho tiempo tuvo algunos problemas con su impacto ambiental, ¿no? Al respecto de humos. Felizmente eso se ha logrado trabajar y actualmente, por ejemplo, la ciudad de Hilo ya no tiene esas emisiones de las chimeneas, ¿no? Esos son controles, ¿no? De minería que tienen más de 50 años, a la actualidad van mejorando. Eso es también una aplicación práctica, ¿no? De que los técnicos o los profesionales de la salud ocupacional nos vamos a quedar callados mirando cómo sale el humo de tu empleador. Tienes que estar ahí, hasta que alguna vez cambie, y cambió. No he trabajado en Sauder, por si acaso. Ni me he formado ahí. Bien. Dignidad humana. Un principio que nosotros éticamente también debemos proteger es la dignidad del ser humano, ¿no? Y parte de estas condiciones de dignidad es proteger su vida y su salud a través de una conducta profesional imparcial que proteja al trabajador y respete su confidencialidad. Bajo ninguna circunstancia nosotros como profesionales de la salud podemos filtrar información personal de un trabajador o de un postulante, ¿no? Y más adelante les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Independencia y competencia. Nuestra independencia profesional, ¿no? Debe mantenerse a pesar de estas condiciones donde vamos a estar, digamos, llamados por el empleador o quizá por otras circunstancias a tomar la elección más fácil, que muchas veces puede perjudicar al trabajador. Debemos siempre ponernos en medio y pensar, ¿qué pasa si ese trabajador fuera mi familiar? ¿Cómo me gustaría que sea evaluado ese trabajador si fuera mi familiar? Me gustaría que porque tiene una hipoacusia conductiva en un solo lado le declaren no apto para trabajar en una planta de manufactura. ¿No te gustaría que haga un análisis mayor? ¿Por qué esa hipoacusia está relacionada con el trabajo? ¿Qué condiciones de trabajo hay? ¿Va a empeorar? Entonces, vale la pena hacer todo ese análisis antes de truncarle la carrera a una persona. Estamos llamados a hacer eso, ¿sí? Nuevamente aquí, ¿no? Estamos llamados a velar por un ambiente de trabajo sano y seguro, protegiendo y siempre protegiendo la capacidad laboral de los trabajadores y su acceso al empleo. Estamos trabajando para darle a las personas la oportunidad de trabajar. No estamos trabajando para discriminar a las personas, ¿sí? Conocimiento y experiencia. Nuevamente nos resalta esto el Código de Ética Internacional. Nosotros debemos estar familiarizados con el puesto de trabajo y el ambiente del trabajo donde vamos a
asesorar sobre el que vamos a opinar. Y si no lo sabemos, mejor mantengámonos al margen, ¿sí? Hay que tener un conocimiento técnico, científico. Hay que conocer los peligros laborales, ¿no? Y las formas más eficientes de eliminar esos riesgos. Visitar los lugares de trabajo de manera periódica y sistemática, ¿no? Desarrollar políticas y programas. Nosotros debemos asesorar a las empresas para que desarrollen programas, políticas de protección y programas preventivos en sí. El principio de acción inmediata. Un poco el ejemplo que hacíamos en la universidad, estábamos haciendo clases, estábamos hablando de factores de riesgo psicosocial. Y no es que los factores de riesgo psicosocial no sean importantes, pero luego mirábamos al costado un obrero que trabajaba sin guantes, sin casco, sin lentes, con un martillo neumático, trabajando y destruyendo un poco de vereda para hacer una obra. Y luego uno se pregunta, bueno, en esa empresa, que casualmente era una empresa que trabajaba para la universidad, ¿me estaré priorizando los temas psicosociales o debería priorizar otras cosas? Primero debería darle condiciones a la persona, ¿no? Protección auditiva, protección de manos, protección de cara, protección del cráneo, una serie de cosas que inmediatamente deberían atenderse. Y los temas de organización, de distribución del trabajo, de monotonía, todo eso quizá en un momento después, posterior. Entonces, como profesionales, nosotros debemos buscar darle condiciones. Tenemos que priorizar lo que vaya a beneficiar inmediatamente al trabajador, ¿sí? Ese es nuestro criterio y nuestra asesoría como profesionales. Entonces, si yo veo un trabajador que tiene muchas carencias, en sus puestos de trabajo tendré que hacer una lista y priorizar. Probablemente en unos los psicosociales estén más arriba y en otros más abajo, ¿no? De repente es un cajero del Banco de la Nación, eso va a estar, pero primero, ¿no? Una persona de atención de quejas de Telefónica, debe estar top, ¿no? Psicosociales, ¿no? Pero tenemos que hacer una priorización en función del puesto de trabajo, ¿sí? Quizá para una construcción civil eso no sea tanto su prioridad. Primero deberemos protegerlo de accidentes, de enfermedades y luego ya vemos ese tema, ¿no? Eso sobre acción inmediata, ¿no? Seguimiento. Nosotros como profesionales de la salud ocupacional también tenemos un rol en la vigilancia de la mejora de las condiciones de trabajo. Esto quiere decir que nosotros debemos estar detrás de la solución o las mejoras de los puestos de trabajo. Un éxito que hemos tenido, por ejemplo, como profesionales de salud ocupacional en la organización donde me ha tocado asesorar ahora, es que el propio directorio de la empresa que está en Toronto pregunte cada mes al gerente de la mina donde está X y le dice, oye, ¿y cómo has mejorado, cómo va tu plan para mejorar las condiciones de polvo en tal sitio? Y repórtame cada mes, ¿no? Y en directorio el gerente tiene que explicar por qué ha cumplido o no ha cumplido y cuál es su demora y cuándo va a entregar si se ha demorado. Nuestra función es esa, seguir esos planes de mejora, asesorar para que esos planes de mejora se hagan, se diseñen, se ejecuten, y si no se ejecutan, pues estar ahí como un dedo y diciendo, oye, esto no se está cumpliendo, esto está retrasado, ¿no? Esa es nuestra labor ética en protección de los trabajadores. Información a los trabajadores. Los trabajadores deben ser informados por nosotros como profesionales de la salud de sus condiciones de trabajo, sin ocultar información, aunque les sea incómodo a la empresa. Nosotros tenemos que ser claros en cuáles son sus riesgos en el trabajo, darles esa información, enseñarles, capacitarlos, ¿no? No solo a los trabajadores, sino también al personal directivo para que entiendan bien lo que tienen que gestionar, lo que tienen que mejorar. Y también ser claros en el nivel de certidumbre. La mayoría de las empresas en nuestro país opinan y gestionan sobre lo que no conocen. Me explico. Son pocas las empresas, por ejemplo, que cuando gestionan ruido han hecho una medición con un tamaño muestral adecuado, con dosimetrías y no con sonometrías, para saber cuál es el nivel de exposición de un puesto de trabajo y en función de eso intervenir. ¿Qué es lo que hace el común de las empresas a nivel Perú? Van a un puesto de trabajo 2 días, hay 100 trabajadores, toman muestras con sonometría 2 días y ya opinan cuál es la exposición de trabajo, de ruido en ese puesto de trabajo. Totalmente antitécnico,
totalmente sesgado. Como médicos sabemos que si yo tengo una población de 100, yo tomo una muestra de 2 sujetos y yo no puedo opinar de que esa muestra es representativa de esos 100, ¿no? Entonces, son cuestiones básicas que nos hablan del nivel de certidumbre o incertidumbre respecto a cómo conozco las realidades de trabajo de un puesto de trabajo, ¿no? Secreto industrial. Éticamente estamos llamados a cumplir con el secreto industrial, pero existe una excepción. Si una empresa desarrolla una forma de trabajar que protege mejor al trabajador, que evita que muera, que evita que pierda su capacidad funcional de manera permanente, estamos llamados a insistir con esa empresa para que esa información sea compartida. Y hay mecanismos. Vigilancia de la salud, siempre buscando la beneficencia y la protección del trabajador, ¿no? Informándole siempre al trabajador sobre los resultados y si estos resultados van a tener una consecuencia positiva o negativa en su carrera, igual debe ser informado. No solamente cuando está apto, sino también cuando no está apto. Los exámenes que hacemos a un trabajador deben contar con su consentimiento firmado. Sí. Sí, sí. La ley pide que sea un informe, se entregue un informe firmado por el médico, ¿no? Y que haya una evidencia de esto. Puede ser un cargo de entrega, una lista donde firma que ha recibido sus informes, etcétera, un email inclusive, porque hay personas ahora que piden que se les envíe por email porque no tienen disponibilidad de acercarse al centro, en fin, pero eso que se envía es un informe firmado por el médico, ¿no? El secreto industrial. Un ejemplo práctico. Cuando se hacen trabajos de soldadura, hay una labor que se llama oxicorte, ¿ya? El oxicorte se hace con una máquina de soldar, no es soldadura eléctrica, sino la soldadura autógena, y produce 140 decibeles, 110 decibeles de ruido. Eso destroza el oído del trabajador, ¿sí? Pero la empresa X desarrolla un proceso de soldadura llamado plasma que tiene una emisión de ruido de 85 decibeles. Si tú estuvieras en esa empresa como médico asesor, éticamente estarías llamado a insistir a esa empresa para que comparta esa nueva tecnología para proteger a los trabajadores. A eso me refiero con secreto industrial. Ahí estás en... No, pero la empresa lo ha desarrollado, comparte, lo vende, lo hace negocios, lo que quieras, pero esto tiene que conocerse, ¿no? En otros países como Estados Unidos, por ejemplo, existe consejos, ¿no? Donde las empresas privadas presentan sus últimas tecnologías para proteger a los trabajadores. Eso es lo que éticamente sería correcto, ¿no? Que hagan un espacio donde compartan estas nuevas cosas para proteger a la gente. Y si una empresa sabe cómo proteger y no quiere compartirlo, esa empresa está teniendo un problema ético. Y ahí es donde nosotros debemos asesorar. A eso me refería con secreto industrial. Ok, vamos por acá. Informe al trabajador. Debemos explicarle al trabajador entonces sus resultados, la aptitud para el determinado trabajo. Tenemos que conocer profundamente sobre qué estamos opinando, ¿no? Cuántas demandas y requerimientos hay realmente en ese puesto de trabajo y por eso le justificamos al trabajador por qué lo estamos declarando apto o no apto, ¿no? Y también, como preguntaban, la posibilidad de que el trabajador impugne las conclusiones sobre su aptitud. Claro que puede. Los informes que se dan al empleador solamente son macro. Si nosotros le vamos a informar a un empleador cuál es la condición del postulante tal, es apto, o no es apto, o está observado. ¿Por qué está observado? No. ¿Por qué está no apto? Tampoco. Eso no se puede filtrar de ninguna manera. ¿Sí? Sí.
Ya. En primer lugar, el año 2008 salió una ley que prohíbe el hacer las pruebas de HIV en el contexto laboral. Está prohibido. 2008. Ya no se pueden tomar pruebas de HIV porque nadie trabaja, quizá lo digo en el contexto laboral, médico ocupacional, de los trabajos de meretrices, pueda ser necesario como una medida de protección de la salud ocupacional de la trabajadora. ¿Sí? Quizá en un trabajador de salud que ha tenido un accidente, ¿no? Se ha contaminado con un punzocortante, podría hacerle en ese contexto un HIV, pero en un preocupacional, en un anual, en un retiro, quizá en un retiro a una persona que tiene exposición a biológicos, podría hacerse, pero hay una ley clara que prohíbe, si no tiene relación con el puesto de trabajo, tú no puedes hacerle un examen de HIV, por más consentimiento que dé el trabajador. Sí, doctora. Muy buena pregunta. No está regulado, pero es totalmente ilegal. Eso es una discriminación, ¿ya? En la prueba de embarazo, en un contexto laboral, es totalmente irrelevante, ¿no? Y incluso, ¿no? Hace poco tuve que asesorar una empresa contratista, había tomado a una chica para que sea personal no calificado para hacer limpieza. Y la chica a los 3 meses de contratada se acerca al servicio de salud ocupacional porque tiene síntomas de mareos, etcétera, y en ese momento la chica se le sugiere que vaya y se haga ver con un ginecólogo, el ginecólogo le ve, la chica regresa y me dice, tengo 3 meses de embarazo. Bien, perfecto, hay que hacer los ajustes en tu puesto de trabajo, y la empresa contratista ya lo quería despedir. Un ratito, le digo, eso es ilegal. No, pero me ha mentido. No, discúlpame. Una trabajadora no te miente. Entra a trabajar en las condiciones que está y tú la tomas porque puede hacer su trabajo. Después se embaraza, o si en ese momento está embarazada o no, tú no tienes derecho a preguntarle ni a hacerle una prueba, porque eso no tiene que ver con su puesto de trabajo. Hay que ver el caso, pero en sí es potencialmente un problema para la empresa, porque estaría incurriendo en una falta legal. Nosotros debemos proteger a la mujer y a su producto. Eso es. Exacto. Nosotros tenemos un programa de gestante, reubicamos a la gestante, termina su gestación y vuelve a su trabajo. Punto. Así es como debe manejarse. Sí, doctor. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Confianza o no confianza, supervisor, no supervisor, gerente, director, tiene derecho a embarazarse la señora. No se pueden hacer pruebas de embarazo para determinar la aptitud de una persona. La siguiente. Mira, primero, tú no le puedes obligar a pasar el beta y que de eso dependa que le contrates o no. Lo que puedes hacer es informarle bien a la persona de los riesgos que hay en el trabajo, ¿no? De que va a estar expuesto a radiación ionizante o a un químico teratogénico grave, ¿no es cierto? Y que recomiendas que la persona se haga esta prueba y conozca, y si tiene algún tipo de embarazo, si conoce que está embarazada, lo reporte para que se tomen las pruebas. Pero tú no tienes derecho a exigirle que pase la prueba en el preocupacional, no. Esa es información clasificada personal que no tiene que ver con el puesto de trabajo, ¿sí? Tú lo que tienes que hacer es informarle al trabajador para que si por alguna razón sospecha que está gestando, ¿sí? Reporte y se acoja a tu programa de protección de gestantes. Sí. No, pero
La respuesta es bien sencilla. Puedes ofrecerle la prueba y la persona tiene el derecho de negarse y de eso no la puedes descalificar por negarse. Sí, sí, claro que sí. Exactamente. Yo he encontrado varias clínicas que nos dan servicio a nosotros, por ejemplo, y me dicen, doctor, y me ponen ahí por correo, inclusive, doctor, ¿y cómo hacemos ahora con la prueba de examen de embarazo? Perdón, le dije, ¿quién te ha dicho que tomes pruebas de embarazo? No, pero les tomamos, como en minería dice que decía, porque eso era un error, decía que las gestantes no podían subir, les tomamos. Oye, más vale que tengas un buen abogado, le digo, porque tú no tienes derecho a estarle pidiendo o exigiendo una prueba beta-HCG a una mujer. No puedes, ¿sí? Rayos X. Nuevamente, tú la sugieres la prueba, el postulante puede someterse o no, ¿sí? Pero no lo puedes descalificar si decide no someterse. Ojo, ¿ya? Ajá. Ya. Ajá, siempre. Ajá. Nuestra ley en general y los principios internacionales prohíben que a una persona se le discrimine por su estado fisiológico. La gestación, la lactancia son estados fisiológicos y nadie tiene derecho a discriminarte por ello. ¿Sí? Ajá. Si me demuestras que esa persona que está dando el lactar tiene el mismo chance o el mismo riesgo de ser retirado que otro que no está dando que otra que no está dando el lactar, y lo puedes demostrar ante un juicio, no habría problema. Sí. Pero lo más probable es que te metan juicio. Sí. Sí. Ajá. Perdón. Depende del puesto. Así es. Depende del puesto. Depende del puesto. Si va a ser el conductor de un cazabombardero, no es apto. No creo que alguien tenga dudas al respecto. Pero si es un obrero y que chacha coca y salió coca positivo, y si tienes dudas, lo metes en tu programa de drogas. Claro, se le hace vigilancia. Ajá. Perdón. A ver, prestemos atención, por favor. ¿Sí? A ver. Ajá. Ajá. Siempre, doctora, depende del puesto de trabajo. A ver, yo estoy en una empresa donde hay cero alcohol, cero drogas. Y tengo un postulante, un obrero, y sale positivo. Oye, saliste positivo a coca. Sí. Entras a trabajar, pero de aquí en adelante ni toques la hoja de coca, por favor. Porque si te hacemos un toxicológico en el contexto de un examen o una prueba aleatoria y sales positivo, técnicamente no hay forma de diferenciar cocaína de coca. ¿Sí? Porque el metabolito exactamente igual en la orina, es exactamente igual. Y quien diga lo contrario, vaya a revisar toxicología, no hay diferencia. ¿Ya? Entonces depende siempre nuevamente del puesto de trabajo, de los riesgos y el peligro a terceros que eso puede implicar, ¿no es cierto? Es que si es que el puesto el puesto de trabajo implica un riesgo para terceros y tú al darle el apto a esa persona con ese problema de adicción expones a un grupo de personas a perder la vida, a tener un accidente grave, éticamente estás llamado a tomar la decisión correcta, a detener a esa persona antes de que esa condición médica, sea la que fuere, vaya a causar un accidente masivo o un daño a terceros. ¿Ya? Controlados, todo bien. Controlados, todo bien. Yo tengo varios bipolares que son gerentes y están bien controladitos.
¿ya? Y son muy buenos gerentes, por cierto, se meten en todo, ¿no? Monitoreo biológico, nosotros debemos exigir que se hagan pruebas que tengan respaldo científico. Y si son pruebas invasivas, primero tenemos que preguntarnos si se pueden hacer pruebas no invasivas. Y si tienen que ser pruebas invasivas, o sea, venopunción, tienen que tener la autorización del trabajador, ¿ya? Promoción de la salud, voy a apresurar un poco porque nos hemos pasado ya un minuto, ¿sí? Estamos llamados a instalar programas de educación sanitaria, promover la salud y hacer pruebas de detección o screening para identificar daños a la salud de las personas, ¿no? Siempre protegiendo la confidencialidad y previniendo el uso indebido de esa información. Más adelante, si nos da el tiempo, les voy a mostrar, ¿no? En algunos casos me dicen, doctor, ¿por qué no me pasa una listita de los trabajadores que tienen este problema para cuidarlos mejor? Bajo ninguna circunstancia es la respuesta, te voy a dar una lista con trabajadores que tienen alguna enfermedad. Eso es totalmente confidencial, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. En ese caso, bajo consentimiento del trabajador, lo puedes hacer, ¿sí? Pero es diferente, por ejemplo, les voy a contar, sí, cuando nosotros hacemos el examen médico, si necesitamos compartir una información, firman un consentimiento. Por ejemplo, mis trabajadores firman un consentimiento para que la clínica X, donde se han hecho el examen, pueda compartir sus exámenes médicos conmigo, con el área de salud ocupacional de la empresa. Profesionales de la salud, ¿sí? Mucho cuidado, mucho cuidado. Yo he conocido áreas de recursos humanos que tenían los expedientes médicos, le dije, perfecto, prepárate para tu demanda. ¿Cómo, doctor? Esta es información, tú no eres profesional de la salud, estás violando la Ley General de Salud, espérate nomás a que ubiquen a quien te ha dado esa información y tú por tenerla no la debes tener, ¿no? Sí. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Así es. Y no la empresa, sino el trabajador. Cuando yo veo esos correos electrónicos donde me da resultado de un trabajador y se lo pasan a un grupo de personas, yo le respondo inmediatamente al emisor, le digo, has violado el artículo 25 de la Ley General de Salud y se lo pego ahí. Nadie tiene, el personal médico o técnico que filtre información, si no es con el consentimiento del trabajador, incurre en responsabilidad civil y penal. Penal, así lo dice. Entonces yo les pego eso y generalmente, doctor, no sabía que había eso. Es obvio, le digo, nadie puede saber tus intimidades más que tu médico. Y nadie tiene el derecho a compartir esa información a menos de que tú lo autorices. ¿Sí? Bien. Protección de la comunidad del medio ambiente, solo 2 palabras. También tenemos que ver que la industria que estamos asesorando tenga las medidas o asesorarlo si es que no está cumpliendo con las medidas correspondientes de protección del medio ambiente, ¿no? Y esto para proteger no solo el medio ambiente, sino a la comunidad, ¿sí? Por eso la especialidad es medicina ocupacional y del medio ambiente, ¿no? Contribución a la ciencia. Nosotros tenemos éticamente la obligación, ¿no?, de informar o comunicar los hallazgos, los riesgos laborales que encontramos y las formas de prevenir, si es que encontramos nuevas formas de prevenir lesiones. Condiciones para el desempeño, nosotros siempre defenderemos la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿no? Basando siempre nuestro juicio en conocimientos científicos y en una competencia técnica. Cuando no lo sepamos, pediremos ayuda, ¿no?, técnica. Independencia, nuevamente, nosotros no debemos estar condicionados o nuestro criterio profesional no puede estar condicionado a quien me paga más o a quien es mi empleador, ¿sí?, sino con la verdad y la protección del trabajador. Nuevamente, estamos llamados a no discriminar, ¿no? Debemos buscar tratar a todos los postulantes y trabajadores de manera equitativa
sin discriminarnos, y debemos darnos cuenta que cuando estamos observando por una cuestión poco razonable, poco científica a un postulante, probablemente ya lo discriminaste. Yo tengo en muchas ocasiones he tenido que asesorar a personas que han perdido oportunidades de trabajo solamente porque han sido observados, ni siquiera han sido declarados no aptos, pero en la carrera el que es observado se queda en segundo lugar y entra el que está, entre comillas, normal, ¿no? Ética y empleo, nuevamente, aquí se refiere un poco el convenio internacional a que los profesionales de la salud es deseable que tengan una cláusula de independencia, ¿no? Donde se permita y tengan claro que el profesional de la salud podría emitir en algún momento una opinión que no le sea del todo cómoda a su empleador, y esto no debe ser causal de despido, ¿no? En la práctica, en nuestro país, eso no necesariamente ocurre, ¿no? ¿Sí? Registros, nosotros debemos proteger los registros y la confidencialidad. Registros sobre información de la vigilancia del ambiente de trabajo, historial de empleo, salud del trabajador, resultados de monitoreos individuales, de riesgos laborales y certificados de aptitud. Los trabajadores deben tener acceso a su información, y si quieren como colectivo, solamente de manera estadística, nunca para poder identificar por nombre a una persona, ¿no? Confidencialidad médica, más está decirlo, tenemos una normativa para eso, ¿no? Información colectiva, nunca debe existir posibilidad alguna de identificar a una persona, se envían reportes generales, ¿no? Relaciones con otros profesionales, nosotros podemos compartir información con otros profesionales de la salud ocupacional previo consentimiento del trabajador, ¿sí? Y estamos llamados a compartir información, por ejemplo, a nuestro servicio cuando hay una emergencia, un trabajador y sabemos que está hospitalizado y necesitan, por ejemplo, su último EKG, nosotros nos ponemos en contacto y les ponemos esa información al cardiólogo disponible, ¿no? Para poder ayudar al trabajador, con su consentimiento previamente, como les digo, cada año lo firma, ¿sí? Nosotros estamos para proteger al trabajador nuevamente. La protección de la información médica también es una forma de proteger una violación de la confidencialidad médica del trabajador y que se les esté estigmatizando por alguna enfermedad, ¿no? Como en algunos casos se estigmatiza mucho en nuestro medio a los tuberculosos, por ejemplo, se estigmatiza mucho también a las personas que son HIV positivas, ¿no? Sin embargo, y son personas que a veces se lo comentan a su servicio de salud ocupacional y bajo ninguna circunstancia esa información puede pasar al empleador, se queda con el médico. ¿Sí? Eso es... No. Eso ya es una violación de la... Claro. Ajá. Sí, pero, a ver, tenemos que diferenciar lo que es la normativa de lo que es un delito. Hacer eso es un delito. La persona que hace eso está incurriendo en un delito, ¿sí? ¿Ya? Entonces, pero no, la normativa es que la información confidencial de una persona permanece de esa forma, ¿no? Uh-huh. Relaciones con interlocutores sociales, básicamente nuestra labor ahí es sensibilizarlos, ¿no? Para que se haga una gestión en pro de la salud ocupacional, pero siempre protegiendo la confidencialidad de los trabajadores, ¿no? Promoción de la ética, esta es otra obligación ética de los profesionales de salud que estamos cumpliendo en este momento, estamos llamados a enseñar a otros profesionales sobre estos principios éticos, ¿sí? Sanciones legales. Nosotros tenemos un código de ética y de deontología en el Colegio Médico, la última actualización del 2007. Vamos a trabajar con el Colegio Médico para que incluya algunos de los ítems de la ética en salud ocupacional, que no es parte en este momento porque es, digamos, un área nueva que se está incorporando al ejercicio de la medicina, ¿ya? Pero sí tenemos algunos procesos de sanción en general. Por ejemplo, violar la confidencialidad de un paciente está sancionado, ¿sí? En la práctica de la salud ocupacional, y ahora vamos a empezar con unos 6 casitos, estamos expuestos siempre a incurrir en discriminación,
a ser tentados para alterar resultados, a generar omisión de informes o a cometer negligencia por impericia. ¿Sí? Bien. Sí, vamos ya, estamos en la parte final. Quisiera, antes de que se vayan a un pequeño break, ¿ya? Presentarles esto. A ver, vamos a continuar entonces. Miren, durante la evaluación médica ocupacional de un postulante a conductor de maquinaria pesada, usted identifica que el postulante de 29 años es portador de un colesterol total de 250 miligramos por decilitro. De acuerdo al protocolo de aptitud de la empresa tal, se señala que los postulantes a conductores con niveles de colesterol total, esto es real, superiores a 220 son no aptos hasta haber mejorado sus niveles de colesterol total. Primera pregunta, ¿identifican ustedes algún dilema ético en este caso? ¿Cuál sería su opinión de aptitud sobre el postulante y qué acciones tomaría de acuerdo a su criterio en consecuencia con las normas éticas de salud ocupacional? ¿Qué harían? ¿Apto o no apto? ¿Es un problema ético o no? Claro que sí. Por más de que la empresa tal me diga que yo lo discrimine por tener más de 220, yo no puedo hacerlo. No hay ningún sustento científico para hacer eso. ¿Sí? ¿Y qué es lo que haría? Señor, ¿usted es apto? Vaya, haga su dieta, pase su consulta con el nutricionista. Si gusta, tiene un nivel de LDL muy elevado, vaya, comience sus estatinas, pero punto. Eso no puede condicionar a la persona, no puede truncarle su carrera profesional solamente por un nivel de colesterol elevado. Esto pasa en un proveedor de acá de Lima, ¿ya? Al culminar la evaluación médica ocupacional de un trabajador de la misma empresa para la cual tú trabajas, ¿ya? Identificas los niveles de ácido úrico por encima de lo normal sin ninguna clínica acompañante. El trabajador se desempeña como empleado a cargo de la atención de clientes en el área de quejas de un centro comercial. El ingeniero gerente del área de seguridad y salud en el trabajo, o sea, tu jefe, ha solicitado que se le niegue la aptitud a los enfermos crónicos o musculoesqueléticos, pues ellos ocasionan grandes pérdidas a la empresa por absentismo laboral. Le ha solicitado también por escrito esta acción y además le solicita remitirle un listado del personal afecto de estas dolencias para un seguimiento más cercano de los casos por parte de la supervisión directa de la empresa. Todos estos me han pasado en algún momento. ¿Es un dilema ético? Claro que sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a negar la aptitud al señor? ¿Le vamos a dar la lista del ingeniero? Le daremos una copia de la ley, ¿no? ¿Sí? Ok. Me da gusto que estemos sintonizados entonces. Usted es el director médico de un centro médico evaluador y realiza una campaña de evaluaciones médicas para un cliente, compitiendo con otros centros de la zona donde usted opera. Durante la verificación de los equipos médicos del día, Enfermería le reporta una avería con el equipo audiométrico que estaba calibrado para las pruebas y le sugiere remitir dicho equipo a calibración inmediatamente y mientras tanto usamos un viejo equipito de audiometría que está en desuso en el centro. Ese equipo se calibró la última vez hace 5 años. ¿Dilema ético? Claro que sí, voy a descalificar personas sin saber lo que estoy midiendo. Sí. ¿Cuál sería nuestra opinión? No hago pruebas. No hago pruebas de audiometría, las postergo, ¿no? ¿Sí? Y esas serían las acciones que tomaría para cumplir con mi deber ético de evaluar correctamente una persona. ¿Sí? Cuarto caso, y ya nos vamos a terminar. Al realizar la evaluación médica ocupacional de un trabajador dedicado al tendido de líneas eléctricas de torres dentro de un proyecto minero a 4.500 metros sobre el nivel del mar, usted identifica un antecedente de epilepsia secundaria en el postulante, actualmente sin tratamiento y con última crisis hace 6 meses. El paciente le expresa su preocupación porque dicha información pueda comprometer su aptitud para trabajar y le solicita omitir dicho registro en el expediente. ¿Dilema ético o legal? Claro que sí. La ley, primero la ética, te dice que en este caso, si el tipo convulsiona, se mata y mata a alguien más. ¿Ya? Segundo, la ley, para trabajos en altura, te prohíbe que un paciente con epilepsia esté haciendo trabajos colgado ahí arriba con una línea de vida. Ojo, ya eso no lo saben muchos colegas, a veces he llamado, le he dicho, doctor, ¿usted conoce el artículo tal de tal norma? No, se lo leo. Ah, no sabía, me dice. Un epiléptico no puede estar haciendo estos trabajos, ¿ya? Ley. ¿Cuál sería nuestra opinión? No apto, ¿sí?
y no puedo omitir ese registro en la historia. Ojo, ¿ya? Caso número 5, ya estamos por terminar. Usted es asesor de una empresa privada y realiza el levantamiento de información sobre exposición a agentes químicos. Durante las visitas a los puestos de trabajo de una operación en perforación en subsuelo, usted identifica resultados de exposición a arsénico, en particular respirable, en niveles que superan el límite de exposición ocupacional. Al revisar los informes de vigilancia de la salud de los trabajadores, se encuentra que no se ha reportado ningún caso de enfermedades profesionales. No obstante, en esta operación de más de 20 años de antigüedad, los casos de neoplasias dérmicas tienen una prevalencia elevada entre los trabajadores perforistas. La empresa a la que asesora le solicitó realizar un informe que no genere complicaciones para la empresa, a fin de mantener su larga relación como asesor exclusivo de esta empresa en temas de salud. ¿Dilema ético o no? Claro que sí. ¿Y cuál sería nuestra actitud? Nuestra actitud sería reportar e incluirlo. Hay que decirlo. Esto lo he visto en una empresa fuera del país, ¿no? Y claro, pero lo vi, y los asesoré y le digo, tienes un problema de arsénico. No lo sabían. No, sí lo tienes. Digo, la persona que o la empresa que te asesoró anteriormente ha cometido esta omisión. Esto es una enfermedad profesional, sino que ellos no saben que el arsénico, o no sé quién te asesoró, no sabe que el arsénico produce cáncer de piel. Bueno, y se arregló y lo están gestionando, ¿no? Caso 6. Usted es médico examinador de un centro encargado de realizar evaluaciones médicas ocupacionales. Al revisar el audiograma de su paciente, encuentra que el promedio de umbral auditivo es de 40 decibeles en el oído derecho. El paciente postula un puesto de conductor de camión de acarreo de mineral en una importante empresa peruana. De acuerdo a los protocolos de aptitud de la empresa, ¿no?, esta persona sería declarada no apto para dicho puesto de trabajo. Pregunta, ¿identificaría usted algún problema ético para descalificar a este postulante, suponiendo que éste podría no realizar su labor de manera segura para él y sus compañeros? ¿Identifica usted algún dilema legal al declarar apto a este postulante? ¿Solicitaría usted pruebas adicionales? ¿Qué principio ético primaría para usted en este caso? ¿Qué harían? Hipoacusia en un lado, 40 decibeles, 40. ¿Qué hacen? No apto. La empresa minera dice que no debe ser apto. ¿Pero así nomás es apto? ¿Qué prueba? ¿Qué prueba? Hace 10 años, la antigua Escuela de Medicina Ocupacional de Perú decía que este trabajador era no apto. Decía eso, Sauder, ¿no? O sea, el equipo de Cayetano, ahora que soy parte, ¿no? Pero antes decían que no era apto. Entonces, volvimos a hacer medicina basada en evidencias. Estudio de accidentes vehiculares en personas con hipoacusia leve a moderada. No hay casuística. Severa, alguna casuística. ¿Qué es lo determinante? La comprensión del lenguaje de la persona. Logoaudiometría. Tiene más del 90% de discriminación con una estimulación de 50 decibeles. Esa persona, por más hipoacusia de 40 decibeles, es apta. Científicamente no le puedes decir que tiene más riesgo de accidentarse. Nada. Ni siquiera en la calle, pasando debajo de una piedra, le gritas, te va a entender, sale ahí, va a salir. Que era un argumento antiguo, entre comillas, en protección del trabajador, ¿ya? Pero realmente 10 años después nos damos cuenta que nos habíamos equivocado y hay que cambiar el criterio, ¿sí? Entonces ahora lo que hacemos es pedir logoaudiometrías y en función de eso opinamos si es que hay algún riesgo para el trabajador o terceros, recién podríamos hablar de observado. Ni siquiera no apto, porque tengo peores con 50 y tantos que tienen una logoaudiometría mala, que les pongo audífono cross y mejoran. Le pongo audífono, trabaja. Proteger la aptitud del trabajador, no discriminar. ¿Sí? Eso es todo, doctores. Espero que les haya servido la disertación. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muchas gracias por su tiempo y gracias por su paciencia.